Rompen el cerco. Familiares de presos políticos desafían a Diosdado Cabello. El desastre no da tregua. Lluvias dejan muertos y desaparecidos. Ofensiva contra la migración irregular. Presidente colombiano de las Priella ordena operativos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es el lunes 24 de agosto de 2026. Yo soy Génesis Pérez y para mí es un placer acompañarlos. Comencemos. Mientras se da de forma lenta la liberación de presos políticos por parte de las autoridades venezolanas, familiares marchan hasta el Ministerio Público para exigir información y la lista oficial de los liberados. La Alianza por la Libertad de Presos Políticos sostiene que no abandonarán las calles hasta obtener respuestas. Juliana Palmar con el informe. Familiares agrupados en la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos marcharon este lunes hasta la sede del Ministerio Público. Exigen la publicación de una lista oficial de las personas excarceladas y reclaman la libertad de todos los detenidos por razones políticas. Aseguran que se mantendrán en las calles hasta que todos sean liberados. La concentración, que iba con destino al Ministerio de Interior y Justicia, fue obstaculizada por piquetes de la Policía Nacional. Hasta ahora las organizaciones de derechos humanos han podido confirmar 92 excarcelaciones, es decir, que faltan todavía más de 40. Por otra parte, también están planteando que se les garantice que las concentraciones y las movilizaciones que realicen se respete su derecho constitucional a la protesta pacífica. Hoy hay un alto número de funcionarios policiales, aquí como pueden ver, hay un piquete de la Policía Nacional Bolivariana que ya se instaló para tratar de impedir la movilización de los familiares. Pero el proceso de liberaciones avanza con lentitud. El abogado constitucionalista Alberto Arteaga cuestionó la forma en que se están produciendo las excarcelaciones y advierte que, en medio de un escenario marcado por el conflicto y la negociación política, se trata de un proceso limitado y sin precedentes en la historia reciente de Venezuela. Yo creo que es la primera vez en toda la historia de Venezuela en que la libertad de los presos políticos en momentos de un conflicto y de soluciones a ese conflicto es a cuentagotas. En toda nuestra historia, desde 1812, ha habido amnistías e indultos, pero son un solo listado de una sola vez. Y mientras los familiares exigen respuestas, desde la mesa política llega otra señal. Jorge Arriaza aseguró que la liberación de los presos políticos no fue discutida durante el primer ciclo de negociaciones entre la Asamblea Nacional de 2015 y el actual Parlamento. La justicia venezolana continúa revisando todos los casos y debemos nosotros llegar a un punto en el cual ya este no sea un tema. Sí hay, como te digo, casos muy graves, donde se violó prácticamente la Constitución desde el artículo 1 hasta el artículo 350. Entonces, allí tenemos que estar muy claros que no podemos darle libertad a alguien para que salga a volver a atentar contra el Estado. El caso de José Miguel Quintero refleja las contradicciones que denuncian los familiares. Su hermana asegura que el civil tiene una boleta de excarcelación desde 2021, pero nunca recuperó su libertad. En 2023, incluso, le abrieron un nuevo expediente por otros delitos sin haber salido de prisión. Mientras estos casos siguen pendientes, la cifra de presos políticos permanece por encima de los 400. Para sus familiares, las excarcelaciones anunciadas todavía están lejos de representar una libertad plena. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Se abre el pulso ciudadano en las redes y en las calles. Impacto Venezuela abre el espacio para conocer sus opiniones respecto a la pregunta del día. El chavismo puede negociar nombres y cargos y ahora también deberán estudiar las leyes de control. ¿Crees que Diosdado Cabello perderá poder si derogan las leyes represivas? Iniciamos con Denise Rangel, quien opina. Claro que sí, porque a través de esas leyes, Diosdado Cabello ha desatado una represión a las personas que piensan y hablan distinto de lo contemplado en el régimen. Orlando Betancourt piensa,
Claro, pierde todo su poder de represión porque le quitan sus fuerzas para amenazar y reprimir a todos los ciudadanos a sus anchas y de esta forma tener el control de los venezolanos. Neptalí Jaramillo cree que con la derogación de estas leyes represivas y de control, le quita instrumento de represión a estos sujetos que hoy siguen reprimiendo a la disidencia política y con estas leyes la utilizan para robar los activos de los enemigos políticos como la ley de extinción de dominio. Y finalizamos con Ángel Barceló, quien sostiene que Cabello saldría del poder en el mismo momento en que Washington lo decida y lo extraiga, tal como sucedió con Maduro. Estados Unidos peca de prudencia política excesiva frente a ese grupo de rojos cobardes confesos. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en la emisión estelar. Otra vez el agua pone a Venezuela a correr pese a que la situación era previsible. En un solo fin de semana las lluvias dejaron muertos, comunidades afectadas y desaparecidos. María José Prado con la información. Las lluvias volvieron a golpear con fuerza este fin de semana y dejaron un nuevo saldo de muerte, desaparecidos, viviendas afectadas e inundaciones en Caracas, Miranda y otros estados del país. En Guaycaipuro, una mujer murió luego de ser arrastrada por la crecida de un río y su hijo continúa desaparecido. También buscan a una pareja cuyo vehículo cayó en una quebrada. Son hechos que ocurren apenas una semana después de que 3 personas murieran en Caracas durante las lluvias, pero entre una emergencia y otra poco parece haberse hecho para evitar que la historia se repitiera. Tuvimos al menos 99 talúes en pequeña, mediana y gran magnitud del municipio. Al menos 13 árboles han cedido, 8 anegaciones que son desbordamientos de riachuelos, de quebradas. Tenemos hasta la hora al menos 76 viviendas con algún tipo de afectación, bien sea inundaciones, bien sea el techo. El impacto de este nuevo temporal tampoco se quedó en la capital. En Aragua, las autoridades buscan a 2 personas luego de que un vehículo fuera arrastrado por la crecida de un río. En Miranda, al menos 156 viviendas resultaron afectadas en Guaycaipuro y 2 casas se desplomaron. Caracas volvió a registrar calles inundadas, quebradas desbordadas y decenas de vehículos atrapados en la autopista Vallecoche, donde unas 20 personas resultaron lesionadas. Este domingo, además, la quebrada Santa Isabel volvió a salirse de su cauce en Carrizal, inundando calles y estacionamientos. En otras palabras, bastaron pocas horas de lluvia intensa para que reaparecieran problemas que no son nuevos. Los equipos no descansan, de verdad hay que reconocerlo. Ayer unas lluvias torrenciales que afectaron a Caracas, Miranda, Aragua, hoy en el estado Zulia, lo hemos dicho, siempre hemos llamado a la conciencia ecológica, al respeto de los derechos de la naturaleza, porque las temperaturas tan altas como están en este momento traen tormentas eléctricas. Y eso tiene afectaciones, obviamente. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, ordenó ahora activar el sistema de protección civil para atender las afectaciones, pero la crítica está precisamente en lo que ocurrió antes de esta nueva emergencia. Venezuela atraviesa una temporada de lluvias y las ondas tropicales siguen cruzando el país. El INAME mantiene el pronóstico de chubascos y actividad eléctrica en varias regiones. Aún así, después de los 3 muertos registrados la semana pasada en Caracas, no hubo una respuesta visible para reducir los riesgos. Vecinos siguen denunciando falta de mantenimiento, drenajes que colapsan y comunidades vulnerables que vuelven a inundarse cada vez que llueve fuerte. Y en La Guaira, donde miles de familias todavía enfrentan las consecuencias de los terremotos de junio, las lluvias incluso han complicado la situación de quienes permanecen en condiciones precarias. La emergencia climática existe, sí, pero usarla como explicación no puede borrar otra responsabilidad: prevenir antes de que vuelva a haber víctimas. La mesa de negociación puede estar demostrando fracturas dentro de la misma oposición. O por lo menos eso es lo que da a entender el secretario general de Acción Democrática en Resistencia, Henry Ramos Ayub, quien califica la instancia de nacer mal o favorecer al chavismo. Quique Frías con los detalles. Henry Ramos Ayub elevó el tono y puso en entredicho que exista una genuina unidad opositora en la plataforma unitaria. El secretario general de Acción Democrática en Resistencia cuestionó el alcance de la mesa de negociaciones. No jugamos al conato de una comisión supuestamente constituida, pero vamos a ver cuál es el número. Porque lo que acordamos en Panamá es que la representación la tuviéramos todos y la coordinación, aunque no presencial, la ejerciera María Corina. Y, para avivar más la polémica del fuego político, aseguró que la instancia, que tiene a representantes de 2 partidos de la PUT como son Voluntad Popular y Primero Justicia, puede terminar favoreciendo la permanencia del chavismo en el poder. Yo veo que esa comisión está haciendo cosas que, en primer lugar, mantienen o hacen que perdure en el tiempo
el régimen de facto interino que preside la señora. El problema de fondo, la grieta que desnuda Ramos Ayud, es quién habla por la oposición y con qué mandato. María Corina Machado, su líder política bautizada por la primaria de 2023, no tiene representación en la mesa de negociaciones. AD y los demás partidos también están fuera de esa conversación. No es íntegramente representado porque hay 8 partidos de la plataforma y de los que estamos allí solamente hay 2 partidos representados. Entre ellos Acción Democrática, Verde, María Corina, Diario, Proyecto Venezuela, la causa de para de contar. Y en este contexto de declaraciones cruzadas, las acciones políticas hacen mucho ruido. En los últimos días, Voluntad Popular ha sido blanco de señalamientos y acusaciones por presuntamente hacer campaña por elecciones regionales, cuando, siguiendo los estudios de opinión y la propia estrategia opositora, se buscan primero comicios presidenciales para que la transición hacia la democracia comience por la cabeza de los poderes públicos en Venezuela. Quiero presentar a los voluntarios del Tacón. La respuesta de Voluntad Popular no tardó en llegar. Dice que la mesa no se legitima por la cantidad de partidos sentados, sino por sus resultados y que la unidad no debe medirse en cuotas. La mesa no la legitima 3 millones ni 1 millón. La mesa la está legitimando el país que hoy está llevando ese proceso, que está tutelando a Venezuela. Esto no es un tema de cuotas partidistas. Esto no es un tema de chantajes de la unidad. La discusión sobre la mesa ya no queda limitada al chavismo y la delegación negociadora y abre cuestionamientos dentro de la plataforma unitaria, que abre debates internos sobre representación, mandato y alcance de los acuerdos. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. La cifra es impresionante, más de 15.000 millones de dólares facturados por PDVSA hasta julio. Sin embargo, este dinero no está completamente disponible para los venezolanos. Mientras se discute hasta qué punto puede ser utilizado, la población enfrenta escasez, deterioro de los servicios, bajos ingresos e inflación. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. PDVSA habría facturado 15.900 millones de dólares entre enero y julio de 2026, según estimaciones de Bitácora Económica. La cifra representa un aumento frente al mismo periodo de 2025, impulsado por mayores volúmenes de exportación y mejores precios del crudo venezolano. Pero facturar no significa tener ese dinero disponible. Una parte de los recursos generados por las ventas petroleras permanece bajo un mecanismo de custodia estadounidense, mientras PDVSA debe cubrir costos operativos y otras obligaciones. La gran pregunta es cuánto de esos millones puede utilizar realmente Venezuela. Queda esto como resultado alrededor de unos 7.000 millones de dólares aproximadamente, que es lo que debería haber entrado. Las colocaciones del Banco Central de Venezuela en el primer semestre fueron 6.700 millones de dólares. Más del doble de lo que en todo el año anterior se llevó a las mesas de cambio, que fueron 3.000 millones de dólares. Si ves allí, ves que razonablemente está equilibrado el ingreso neto que nosotros debemos recibir versus lo que entró. Estados Unidos sostiene que los fondos bajo custodia continúan siendo propiedad venezolana, pero su utilización está sometida a condiciones y autorizaciones. Al mismo tiempo, Venezuela exportó en julio alrededor de 1.16 millones de barriles diarios, mientras se enfrenta problemas en puertos, refinerías e infraestructura petrolera. Es decir, genera más ingresos, pero no controla libremente todo ese flujo. Para producir ese petróleo, PDVSA tiene costos y gastos. Es decir, ella pudo haber facturado 14 o 30 mil millones de dólares, pero eso no lo tiene ella para gastar. Tiene que deducirse los costos, los gastos y lo que ella necesita para inversión. ¿Qué es lo que va de este dinero realmente a la renta? Es decir, a la recaudación petrolera. Aproximadamente de la facturación entre un 40 y un 45%. La discusión no es solamente cuánto petróleo vende Venezuela, sino cuánto dinero queda efectivamente disponible, quién lo controla y cómo se utiliza. Porque mientras PDVSA mueve miles de millones de dólares, el ciudadano continúa enfrentando inflación, bajos ingresos y servicios deteriorados. La brecha entre la riqueza petrolera y la economía cotidiana sigue abierta. Lo que sucede en el mundo también es importante. Echemos un vistazo a las noticias internacionales y empezamos por nuestro portal de la casa Impacto Venezuela. ONG en Estados Unidos advierten sobre la incertidumbre de la población migratoria venezolana en este país.
Grupos de venezolanos en Estados Unidos reunidos en las ONG VPEX y Amavex presentaron un informe dirigido al Congreso y al secretario de Estado Marco Rubio, donde alertan sobre la incertidumbre migratoria que enfrenta la comunidad venezolana en ese país. El documento, fechado el 22 de agosto, analiza el impacto de la terminación y los litigios relacionados con el TPS, las dificultades en las autorizaciones de empleo y el aumento de la exposición de algunos venezolanos a procesos de detención. El informe también documenta casos recientes de venezolanos detenidos pese a contar con autorizaciones de empleo o tener procesos migratorios pendientes. Temblor de magnitud 5 y varias réplicas sacudieron la capital de Costa Rica este lunes. Un sismo de magnitud 5 y varias réplicas ocurrieron este lunes en la capital de Costa Rica, movimientos que generaron alarma entre la población, pero no causaron daños materiales o personas afectadas. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica localizó el epicentro del terremoto principal a 8 kilómetros al noreste de San Isidro de Coronado, provincia de San José, con una profundidad de 11 kilómetros. 3 minutos después se percibió una réplica de magnitud 4.5 que tampoco ocasionó daños. Nuevo ataque de Estados Unidos contra presunta embarcación de narcotráfico deja 2 muertos. El ejército de Estados Unidos anunció este lunes que llevó a cabo un ataque contra una presunta embarcación utilizada para el tráfico de drogas en el Océano Pacífico, en el que murieron 2 personas. El Comando Sur señaló que esta operación es un recordatorio claro y contundente de que está llevando la lucha directamente a los cárteles. Más de 200 personas han muerto en ataques en el Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe desde septiembre del año pasado. Y así llegamos al final de esta emisión. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que para más tenemos información actualizada en todas nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima.